Las diapositivas son archivos que se utilizan para acompañar presentaciones orales, para mostrar información de una manera particularmente gráfica. Con este video quiero hacer una demostración del uso de LibreOffice Impress, que es un programa para hacer diapositivas. Una de las ventajas de utilizar LibreOffice es que es un paquete de ofimática que se puede obtener de forma gratuita en Internet gracias a que es software libre. Lo primero que debemos hacer cuando abrimos el programa de LibreOffice Impress es utilizar un tema, una plantilla sobre la cual se pueden hacer presentaciones. Existen diversas opciones, podemos tomar cualquiera de ellas o podemos arrancar con una presentación en blanco. Para efectos de esta demostración vamos a utilizar una al azar. Digamos que me interesa esta de naturaleza, así que simplemente la escogemos y le damos a abrir. De esta manera ya el programa me carga esta plantilla y en ella podemos empezar a hacer modificaciones, cambios, agregar información. Lo primero a realizar, que es muy importante siempre que estamos trabajando en un programa en el computador, es guardar. En este caso vamos a darle clic en el icono de guardar, miramos el directorio donde vamos a guardar el archivo, le damos un nombre y luego guardamos. En Windows suele ser común la carpeta de mis documentos para guardar los archivos que hemos creado. En Linux existe la carpeta personal. Entonces en este caso nos aseguramos de estar en la carpeta personal y vamos a colocarle un nombre al archivo de diapositivas que estamos creando. Una vez hemos hecho esto, damos clic en el botón guardar y luego debemos periódicamente estar guardando los cambios, las modificaciones que hagamos sobre el archivo para no ir a perder información en caso de que se vaya la energía, de que se apague el computador o se bloquee. Bien, cuando hablamos de diapositivas estamos hablando entonces de un archivo que está compuesta por páginas. Es el equivalente a páginas de un documento, pero realmente se le llaman diapositivas, y en cada diapositiva vamos a presentar algo de información. Lo primero, en cualquier archivo de diapositivas es importante colocar una portada. Entonces en esa portada vamos a colocar un título, ¿sí? Y además del título, importante colocar el nombre o los nombres y apellidos del autor o de los autores del trabajo, la institución a la cual pertenecen, aunque esto dependiendo de la situación puede ser opcional, el lugar donde se encuentra esa institución o el autor y la fecha. Toda esta información suele colocarse de manera junta. Dependiendo del tema que se escoja y dependiendo de la distribución de los elementos gráficos con que se acompañe estas diapositivas, pues esto podemos dejarlo centrado, alineado a la derecha, alineado a la izquierda. Ya estos elementos vienen a ser de nuestra preferencia, ¿sí? Podemos colocar negrita, podemos colocar itálica, podemos cambiarle el color. En este caso, por el tema que se está utilizando, podríamos utilizar diversos colores y podemos, como son cuadros de texto con autonomía dentro de la diapositiva, podemos ubicarlos en lugares diferentes. Por ejemplo, podríamos en este caso colocar este texto de institución, lugar y fecha un poco más pequeño. En este caso voy a colocarle un tamaño 26 y vamos a colocarlo en la parte inferior de la portada. Pero muy importante, la portada. Luego vamos a tener unas diapositivas de contenido, que es donde vamos a desarrollar el tema. Entonces, para cada tema, incluso más que para cada tema, para cada idea en la diapositiva, se recomienda tener una diapositiva diferente. Entonces, digamos que aquí vamos a colocar la idea 1 y vamos a dar clic sobre la última diapositiva o sobre el espacio en blanco que aparece en el panel de diapositivas y vamos a colocar diapositiva nueva para colocar la idea 2 y así sucesivamente. Siempre se recomienda que la última diapositiva, en esa última diapositiva se den los agradecimientos, pero además de los agradecimientos debe haber una diapositiva donde se planteen las fuentes de información que se han utilizado para
esta presentación, dado que el contexto en el que se está creando es en un contexto académico. ¿Listo? Entonces así vamos armando nuestro archivo de diapositivas. En esta demostración quiero centrarme particularmente en un aspecto que es el de insertar imágenes, porque lo clave de un archivo de diapositivas es su impacto visual. Si vamos a acompañar una presentación oral o si queremos presentar los resultados de una indagación, de un proyecto, de una exposición a través de unas diapositivas, es porque le vamos a dar mucha relevancia al aspecto visual. Y una de las maneras en las que se logra resaltar esto es con elementos visuales. Entonces, una forma de acompañar estas diapositivas con imágenes es haciendo una composición dentro del tema que hemos escogido, dentro de la plantilla que hemos escogido. En este caso, estoy en la diapositiva 2, donde he colocado como título idea 1, pero quiero que aquí me aparezcan dos paneles, uno para el texto y otro para una imagen. Si damos clic fuera de la diapositiva, no en el texto, ¿sí?, sino fuera de la diapositiva, nos debe aparecer en la parte derecha en LibreOffice Impress una serie de opciones, entre ellas la opción de, digamos, como la disposición de los elementos dentro de la diapositiva. En este caso, por ejemplo, podemos tener una en donde esté un título y un texto, o donde esté un título y dos columnas de texto, o donde esté un título y varios cuadros, algunos con texto o algunos con imágenes. En este caso voy a quedarme con esta opción de un título y dos cuadros, y la idea es que uno de esos cuadros sea una imagen. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Pues vamos a un buscador y a través de palabras claves hacemos la búsqueda de imágenes que nos puedan servir. Pero esto requiere tener en cuenta una precaución, y es que normalmente las imágenes que aparecen en un buscador tienen todos los derechos reservados y por lo tanto no debemos usarlos en una obra que estemos realizando, porque podríamos estar infringiendo el derecho de autor. ¿Cómo podemos superar esta dificultad? Cuando hacemos la búsqueda, en este caso estoy utilizando DuckDuckGo como buscador, pero podría perfectamente ser Google, y pasamos de los resultados de texto a los resultados de imágenes, pues es importante activar la opción o el filtrado de estas imágenes de acuerdo a la licencia. En este caso vamos a utilizar el filtro que dice libre de modificar, compartir y usar, lo cual significa que me va a mostrar solamente las imágenes cuya licencia permite la modificación, permite compartir y permite usar estas imágenes. De esta manera ya los resultados no van a ser todos los que aparecían anteriormente, sino que se van a reducir, pero con esto voy a tener un poco más de certeza de que podemos utilizar estas diapositivas sin tener dificultades con el tema del derecho de autor. ¿Cómo podemos utilizarlas? Entonces, en este caso vamos a abrir la página en donde se encuentra esta imagen, que en este caso pues he tomado una captura de pantalla de LibreOffice Impress y me llevó a esta dirección, a este blog en donde se encuentran esas imágenes. De hecho, empiezo a bajar y me doy cuenta que aquí tenemos la imagen que encontré en el buscador. Pero veo que alrededor de la imagen no hay información de derechos de autor. Cuando sucede eso, o está al principio, que no se ve, o está al final. Entonces vamos hasta el final y miren que aparece que toda la información que está publicada en este blog tiene una licencia Creative Commons atribución. Y buscando información sobre este tipo de licencia, de hecho, podemos dar clic en este enlace. Voy a abrirlo en una pestaña nueva y aquí puedo encontrar qué es lo que puedo hacer con esa imagen. De antemano sé que una licencia Creative Commons atribución me permite modificarla y por lo tanto cualquiera de las imágenes que aparecen en este blog puedo utilizarlas en unas diapositivas que yo esté elaborando sin tener problemas de derechos de autor. En este caso, digamos que me interesa esta imagen, entonces simplemente le digo copiar imagen, vamos a llevarla a este cuadro y vamos a decirle pegar. ¿Listo? De esta manera ya tengo, bueno, vamos a borrar este cuadro de texto que ya no lo voy a necesitar porque lo voy a reemplazar con esta imagen. Y esta es una manera en la cual se pueden buscar
imágenes que no hemos elaborado nosotros para acompañar las diapositivas. Bien, luego pues en el cuadro de texto pues hacemos clic y ya podemos colocar el texto que nosotros deseemos. ¿Listo? Ese texto pues podemos darle formato. Miren que la información que aparece en la parte derecha de LibreOffice Impress va a depender de en dónde he hecho clic. Si es un clic por fuera de la diapositiva, lo que me permite es cambiar la diagramación, pero si es en un cuadro de texto, entonces me da unas opciones para colocar negrita, para cambiar el color del texto, para colocar una sombra al texto, para colocarlo en itálica, para cambiarle el tamaño, ¿sí? Para cambiar el tipo de letra, por ejemplo. En este caso, una gran recomendación es que el texto que utilicemos en la diapositiva nunca sea inferior a 24 puntos. Esto con el fin que se pueda observar claramente, porque normalmente si se hace una proyección o si se visualiza a través de un televisor, las letras menores a 24 puntos no se observan bien. De hecho, mi recomendación incluso es que no sea inferior a 28 puntos. ¿Sí? De ahí en adelante es un tamaño que va a ser legible en cualquier tipo de lugar en el cual se esté proyectando. Bien, pero hay algo importante y es cuando traemos una imagen de otro lugar, debemos colocarle información para indicar que esa imagen no es nuestra. Porque si no colocamos información, es de suponer que el autor de esa imagen es de la persona, del nombre de quien aparezca en la portada, cosa que en este caso no es cierta. Entonces, cada imagen que vayamos colocando en unas diapositivas debe colocarse una información de la fuente, de dónde se tomó. Entonces, en este caso, como lo estamos tomando de este blog, pues lo que debemos es como construir una referencia bibliográfica. Entonces, en este caso, ¿por dónde arrancamos? Por el autor, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, aquí vamos a insertar un cuadro de texto, vamos a colocar, vamos a pegar sin formato. Siempre recomiendo que peguen sin formato la información que van copiando del lugar para hacer la referencia. En este caso lo podemos hacer por el menú editar, pegado especial, texto sin formato. Ahí está. Luego, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar el año. En este caso, entonces vamos a tener 2017, es de la entrada que se hizo en este blog. Como la imagen no tiene un título como tal, entonces vamos a utilizar el título de la entrada en el blog. Vamos a colocar en dónde se encontró esta publicación, ¿sí? En Blogspot. Y prefiero, digamos, esto sí es una práctica personal, de colocar la licencia. Entonces, en este caso voy a colocar un resumen de la licencia, que es licencia CC, que es de Creative Commons, y BY, que es de atribución, que son denominaciones que se suelen utilizar en las licencias Creative Commons. Luego, como esta información no es relevante dentro de las diapositivas, pues podemos colocar un texto de un tamaño pequeño. Por ejemplo, puede ser texto 10 para colocarlo debajo de la imagen. Y lo último es la URL de la dirección o la dirección web de donde se obtuvo. En este caso, voy a colocar esa URL en el título de la diapositiva dentro de la referencia que he creado. Entonces, doy clic en este icono de una cadena, con lo cual puedo insertar un hipervínculo al texto que he seleccionado. Pego donde dice URL. Miren que acá en el texto es sobre qué texto se va a crear ese enlace. Le digo aceptar y ahí ya me queda la información, digamos, la información de esa imagen, para indicar que la imagen no es mía, que la imagen la he tomado de otro lado, pero que lo puedo hacer porque la licencia, o sea, porque el autor de esa imagen la publicó con una licencia que me permite a mí traerla, editarla e incorporarla dentro de mi trabajo. Esta imagen, digamos, si en algún momento quisiera también cambiar
especificación de la imagen lo podría hacer, como por ejemplo podría recortarla o podría inclinarla. Bueno, aquí tengo varias opciones que me permitiría hacer sobre esta imagen. Esta es una manera en la cual podemos enriquecer nuestras diapositivas con imágenes que no son nuestras, pero existe otra forma. Cuando no son tanto imágenes que desarrollan o que muestran lo que estoy tratando de explicar o lo que estoy acompañando con algunas palabras, sino que es más una imagen decorativa. Entonces, para esos casos, solemos utilizar, o es importante como identificar sitios donde podemos encontrar imágenes que sean de dominio público. pxhere.com o pixhere, como se suele denominar, .com es uno de estos sitios donde se encuentran fotografías de muy buena resolución, de muy buena calidad y que están en dominio público. Entonces, por ejemplo, si utilizáramos algo relacionado con tecnología, simplemente escribimos una palabra clave. En este caso, digamos que me interesa esta imagen. Entonces, simplemente le doy clic derecho, copiar imagen, voy a la diapositiva y la pego. Listo. Y lo siguiente que hago pues es ubicar la diapositiva de tal forma que cubra todo el fondo de la diapositiva. En este caso voy a recortarle un poco para que me quede del mismo tamaño de la diapositiva. Ahí está. Y lo siguiente que voy a hacer es mandarla al fondo. Entonces aquí tenemos un icono que me permite hacer eso. Mando al fondo para que no me cubra el texto. En este caso no necesito tantas opciones de texto. Voy a quedarme solamente con uno. Listo. Ok. Y en este texto entonces coloco la idea que quiero plantear. Recuerden que cada diapositiva no es para colocar temas, sino para colocar ideas, frases que señalen, que resalten algún aspecto que quiero plantear en la presentación. ¿Listo? Esta es otra manera en la cual las imágenes pueden acompañar las presentaciones y digamos pueden hacer parte de las diapositivas. ¿Cómo se hace la cita de una imagen de este tipo sabiendo que está en dominio público y que de hecho cuando intentamos mirar información del autor o incluso de la fecha, a veces esa información no aparece? Bueno, aquí la fecha sí aparece, en qué año fue subido, pero más allá de eso no, y lo más importante es que es una imagen que está en dominio público. Entonces, normalmente estas imágenes no requieren tanta información. Lo único que colocamos es, vamos a hacer también insertar texto. Entonces vamos a colocar algo simplemente que diga imagen de o tomada de Pixhere. Y como una práctica personal, como un buen hábito que me parece es en Pixhere convertir ese texto en un hipervínculo a la página donde se descargó la imagen. Como la idea es que esto no sobresalga, porque realmente esta es información que no es importante dentro de la presentación de la idea, pero que sí es importante colocar para asegurar o para mandar el mensaje de que la imagen no es nuestra, sino que la hemos tomado de algún lado y que tiene una licencia que me permite hacerlo. Entonces lo que hago es que la pongo en letra tamaño 10 y para que haga un buen contraste con el fondo de la imagen, pues le cambio el color, ¿sí? En este caso lo he colocado con color blanco para que contraste sobre el fondo café que aparece en la imagen. No olvidemos que cada vez que hacemos cambio en un archivo, en un programa dentro de un computador, es importante estar guardando constantemente para evitar perder información si se bloquea el equipo, si se va la energía. Entonces de esa manera ya tendríamos nuestras diapositivas con una portada, con una serie de diapositivas. La cantidad va a depender del número de ideas que queramos presentar, acompañando con imágenes que no hemos creado nosotros, pero que es importante que estén citadas, ¿sí? Que aparezca información de dónde se han obtenido, información que, pues, que me permita mostrar de que esos elementos no son míos, sin embargo, son elementos que los hemos utilizado de internet porque los autores de estas imágenes han dado la autorización para que lo hagamos. Recuerden que nosotros no debemos incorporar imágenes en una
en unas diapositivas independiente del programa si el autor de esas imágenes no ha dado una autorización expresa. Y normalmente esa autorización viene reflejada en una licencia, ya sea una licencia Creative Commons o ya sea que la imagen esté en dominio público. Bien, de esta manera pues he querido realizar una breve demostración del uso de LibreOffice Impress para la realización de unas diapositivas que acompañen una presentación oral o que quiera resumir, sintetizar un tema del cual se haya hecho algún tipo de preparación.